Pero en las iglesias muchas veces no queremos soltar a nadie, no queremos enviarlos a plantar iglesias, queremos que todos se queden aquí. Entonces, eso es un concepto que estamos tratando de hablar en la área de multiplicación, de que, hey, envíalos, envíalos. Vienen los nietos espirituales y físicos también. Cuando los hijos salen, se casan, hacen su familia y logran lo que es tener sus propias familias, sus propios hijos. Y ahí es cuando entra la multiplicación. Entonces, para plantar una iglesia, no es ir y empezar a alquilar un lugar, agarrar un teclado, tener un micrófono, sino que es ir y ganar almas, empezar grupos en casa, y de repente hay 30, 40, 50, 60 personas en casa, y luego dices, necesitamos una reunión. Hola, bienvenidos. Estamos en nuestro podcast La Carpa. Hoy tenemos un invitado muy especial, el pastor James Percival. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Sí, gracias. Es un pastor que tiene un ministerio muy grande, en especial en plantación de iglesias. Queremos que él nos cuente un poco de ese proyecto. Está aquí en un congreso de generación emergente, precisamente enfocado en la plantación de iglesias. Entonces vamos a empezar nuestro podcast. Ya detrás de cámara hablamos un poco sobre lo que es la carpa. Ya varios de ustedes conocen la dinámica de la carpa, pero Pastor James, queremos saber para usted, ¿qué es la carpa? ¿Qué es la carpa? Bueno, mire, yo nací y crecí en México. Soy mexicano por nacimiento, pero americano por padres. Así que crecí en México. Mi papá era plantador de iglesias. Sí. Y nosotros empezamos tipo carpa yendo nada más a los pueblos y los lugares donde no había iglesia para iniciar una iglesia. Mi papá sembró y inició 46 iglesias personalmente 46. ahí en México. Íbamos a los cárceles, a varios diferentes lugares para pues hablarle a la gente de Cristo e iniciar las iglesias. Entonces de ahí vienen los cimientos. Entonces a los 16 años me mudé para Estados Unidos. Y en un rato les digo un poco más acerca de todo eso, la familia y todos, pero regresé a México a los 25 años para también plantar una iglesia en México, que empezamos en una carpa, bajo una carpa, en un lugar que era un lugar muy, muy difícil, por decir. Yo nunca digo eso, pero para otros decían que era difícil porque le decían el cementerio de las iglesias. No se cimentaba ninguna. En un lugar de 350,000 personas, habían 2 iglesias y entre las 2 tenían como 30 personas. Y todas las iglesias que llegaban ahí estaban o se cerraban, o el pastor caía en pecado, o se moría, o lo que sea. Entonces, nosotros llegamos ahí con una visión de impactar la ciudad. Entonces, empezamos en una carpa y empezamos a construir. Era un lugar donde teníamos que agarrar ideas creativas para lograr alcanzar a estas personas, porque estaban muy cerrados, aferrados, muy religiosos. Entonces Dios empezó a darnos ideas creativas que nos ayudaron a levantar una iglesia de 1,200 personas en ese lugar. Wow. Y todo resultado por ideas creativas que Dios nos dio para alcanzar la gente ahí. Entonces, ese es básicamente, de ahí nos cambiamos, mi esposa y yo, a Honduras, a plantar una iglesia ahí. Y de México a Honduras. De México a Honduras. Me hice medio catracho también de Honduras. Así le dicen a los catrachos los hondureños. Entonces, y de ahí, en el año 2000, mi pastor Larry Stockstill, Dios le dio la idea de lo que es Surge. Y agarramos la idea de los Gediones, porque venían cada vez. Yo vengo de una iglesia bastante grande ahí en Baton Rouge, Luisiana, que se llama Bethany Church. Y nosotros teníamos los Gediones que llegaban cada año y le dábamos una ofrenda. Y un día el pastor Larry le preguntó al representante de cómo es que ustedes pueden lograr tener una Biblia en cada hotel del mundo. Entonces, él les explicó que separaron el mundo en 12 zonas y se conectan con líderes locales ahí, y ellos tienen sus equipos y así lo dispersan a todos los hoteles. Y no es enfocado en una sola misión, o sea, es
Correcto, para cualquier misión. para cualquier misión. Ajá. Entonces, le cayó la moneda al pastor Larry y empezamos lo que es Surge, Surge. donde en vez de mandar misioneros de Estados Unidos, que sí todavía es bueno hacer eso, pero empezamos a hacer un enfoque de ir a las naciones, preparar y conectarnos con líderes apostólicos y organizaciones de muchas diferentes denominaciones Gracias. y ayudamos a ellos levantar líderes y pastores para plantar iglesias con personas locales. Sin fronteras, ¿no? Sin... Y Sí, eso también nos lleva a pensar en una carpa, en una que no carta. tiene limitaciones, es abierto. Sí, y pues con eso la idea era de dejar de sumar y multiplicar, porque si estamos detenidos por finanzas, lo que sucede es que no vamos a lograr mucho. Entonces, para mandar un misionero de Estados Unidos, que nuestra manera de vivir es diferente que el otro lado. Entonces, una persona local en Honduras puede ganarse $400 al mes, cuando un americano que llega con su familia, a lo mejor son miles de dólares mensuales lo que necesita para vivir ese mismo estilo de vida. Entonces, vimos que vamos a lograr mucho más. No tienen que aprender el lenguaje porque ya lo saben. No tienen que cambiar de casa y tener un cambio de cultura. Entonces, hicimos eso y desde el año 2000 hasta ahorita hemos apoyado plantar arriba de 45,000 iglesias. 45,000 iglesias. En todo el mundo. Y es ver esa estrategia de también usar las personas de ese mismo lugar. Claro. Y que también hay algo que es entender el contexto, ¿sí? Sí. Conocer la realidad y las mismas necesidades. Sí, sí. Y una persona que es local puede empezar de inmediato. Si yo voy a otro país que no conozco el lenguaje, la cultura y todo eso, quizás son 3 a 5 años antes de que yo pueda aprender el lenguaje, empezar a hacer un impacto o una influencia. Y para muchas veces los misioneros ni duraban los 3 o 5 años. Entonces llegaban allá 2 años, 3 años y se regresaban, o hasta 1 año o 6 meses, a veces ni. Entonces vimos que pudimos multiplicar los esfuerzos y trabajar con varias diferentes organizaciones para lograr eso. En todo este proceso de este ministerio tan grande, ¿cuál ha sido uno de los mayores retos o esas dificultades que han pasado y cómo las han superado? Pues mire, en el mundo uno de los retos más grandes era convencer a la gente que nosotros no queríamos nada más que ayudarles a ellos. Porque esto normalmente no se hace cuando yo llego, porque los primeros 23 años del proyecto pagábamos por el salario del pastor para que pudiera ir a plantar una iglesia por ese año. Entonces, en Cuba, en África, en China y muchos lugares estábamos apoyando iglesias y llegábamos con las asambleas de Dios, la iglesia de Dios, varias diferentes organizaciones y pues todo el mundo un poco sospechoso, porque rara vez alguien viene y dice, yo quiero darte algo sin querer algo a cambio. Entonces, eso fue el gran reto. Por ejemplo, bueno, en muchas ocasiones conectando, a veces uno tenía que mostrarle cómo se va a hacer. Un pastor que es líder de una denominación ahí en Honduras, le llamé y le dije, mire, queremos ayudarles. Tenían un plan de plantar 50 iglesias. Dijimos, queremos ayudarles. Duré 45 minutos en el teléfono convenciéndolo. ¿De qué querían darles? Yo le estaba diciendo, hey, te quiero mandar dinero. Y él, ¿y qué a cambio? Y no, nada. Tú tienes la visión de plantar estas iglesias. Nosotros queremos facilitar eso, en apoyarles con finanzas para los pastores, para que de una vez puedan ir. Y esa es una cosa menos que tienen que preocuparse. Entonces, pero chistoso cómo reaccionaba la gente, porque esto no es normal, pero es lo que necesitamos en el reino de Dios. De que, mire, a veces si no es de mi denominación o esto, yo no puedo hacer nada contigo, pero Surge trabaja con muchas diferentes organizaciones, tenemos líderes en todo el mundo. Mi equipo nada más, yo trabajo más primordialmente en Latinoamérica y mi equipo nada más supervisa 35,000 iglesias.
Entonces son gente influentes y estamos ayudándoles en todo el mundo, igual como estamos haciendo aquí el día de hoy, ayudándoles a preparar sus pastores para poder avanzar el reino de Dios, porque de eso se trata. No se trata de Bethany Church, ni la iglesia de Dios, ni las asambleas, ni los bautistas, ni nada. Porque cuando llegamos al cielo, Dios no nos va a preguntar de qué denominación somos. Exactamente. Entonces, sino que todos estemos haciendo el trabajo que nos mandó a hacer. Quitamos los lados de la carta para que todo el mundo pueda. Para que quede abierta totalmente. Eso, sí, sí. Y en medio de todo este trabajo de este ministerio surge y que pues está a nivel mundial, tantas iglesias, tantas personas a cargo. ¿Cómo ha sido esa conexión de su ministerio con su familia? Bueno, toda mi familia ama las misiones. Y mi esposa y yo vivimos en México y también en Honduras también con nuestros hijos. Yo tengo 11 hijos. 11 hijos. 11 hijos, como buen mexicano. Pero nosotros empezamos, teníamos 2 hijos y Jessica estaba embarazada cuando decidimos pasar por un año de instituto ministerial ahí en Estados Unidos. Y nació nuestro tercer hijo y 2 semanas después nos fuimos para México a plantar la iglesia ahí. Y luego en México nació nuestra hija Sara, bueno, en Luisiana, pero estábamos viviendo en México en el momento. Y luego nos cambiamos para Honduras, regresamos a Estados Unidos, pero Jessica y los niños han estado muy involucrados en el ministerio, hemos hecho muchos viajes misioneros, han viajado en muchas partes del mundo con nosotros y pues están muy balanceados. Es importante eso. Porque cuando tienes una visión, bueno, tu primer ministerio es a tu familia Eso es y es importante. Entonces, también que ellos se involucran en lo que están haciendo. Entonces, pero Jessica siempre tenía el deseo de adoptar. Ella fue adoptada. Entonces, empezamos a ser padres temporales para el estado de Luisiana, ahí en Estados Unidos, foster parents. Y recibimos 45 niños en nuestra casa que se quedaron 1 mes, 6 meses, 1 año. Nuestra casa siempre ha sido llena. Y adoptamos 7 de esos niños que llegaron. Y entonces así llegamos a los 11. Entonces 4 biológicos, 7 adoptados. Y 45 otros niños que se han quedado por diferentes etapas ahí en nuestra casa, de diferentes razas, grupos, y pues mostrarles el amor de Dios y como familia tener ese ministerio de bendecir a los niños. Siempre decíamos, no importa si están en nuestra casa por 1 semana o si están en nuestra casa por 1 mes, los vamos a amar como que son nuestros hijos. Entonces, ha habido retos ahí, pero una gran bendición. Ya tengo 11 nietos también, de 4 de mis hijos. No sé, quizás unos 40, 50 nietos, ojalá tenga. Es una familia muy grande. Percifos por todos lados. Y lo importante que es tener una pareja o casarse con alguien que tiene esa misma visión, que entiende el mismo lenguaje, porque podemos decir, bueno, puede estar en la iglesia o puede amar a Cristo o tener un ministerio, pero lo importante es que los dos tengan como un llamado muy similar, porque una vida de misiones, de viajes, de cambios, es muy importante, y no caer en eso que llamamos yugo desigual o que estén como en diferentes enfoques para que funcione. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo conectaron? ¿Cómo vieron el crear su familia teniendo como ese enfoque claro entre los dos? Pues 2 cosas ahí. Jessica agarró una pasión por misiones, por el llamado que tuvimos sobre nuestra familia de misioneros. Pero a la misma vez, no siempre los dos tienen que tener lo mismo. Jessica tenía esa pasión de adoptar. Entonces, como su esposo, yo quiero que ella pueda cumplir su propósito en la vida también. Entonces yo me puse de acuerdo yo sé que es un trabajo para los dos, ser padre de hijos, aun si son temporales. Entonces, para que ella pudiera cumplir su propósito, pues empezamos a recibir niños en la casa. Y empezamos a adoptar también, porque eso era el deseo. Siempre decíamos que íbamos por la docena, pero no llegamos ahí. Llegamos a 11. ¿Quién sabe? Quizás hay uno más por ahí. Quizás hay uno más por ahí. Entonces, yo tengo hijos de 33 años hasta los 11 años en la casa. Entonces, empezamos de nuevo.
Pero no siempre es que Jessica tiene que hacer todo lo que yo hago, aunque ella tiene pasión por misiones. Igual como yo no tuve ese deseo de adoptar, pero ella sí. Entonces yo lo tomé como por el bien de ella y para que ella pueda cumplir eso. Y es algo que yo trato de compartir con pastores, que el propósito de un pastor es de que cada persona en su iglesia cumple su propósito. Ese es un corazón de un padre. Pero muchas veces es al revés. Agarramos gente para que cumplen mi propósito. Entonces, si captamos esta idea de que si nosotros podemos entender la importancia de que cumplimos nuestro propósito en ayudar a otros a cumplir su propósito. Mis 11 hijos, ninguno estoy criando para quedarse en mi casa toda su vida. Yo les estoy criando para que puedan irse. Pero en las iglesias muchas veces no queremos soltar a nadie, no queremos enviarlos a plantar iglesias, queremos que todos se queden aquí. Entonces, eso es un concepto que estamos tratando de hablar en la área de multiplicación, de que, hey, envíalos. Vienen los nietos espirituales y físicos también. Cuando los hijos salen, se casan, hacen su familia y logran lo que es tener sus propias familias, sus propios hijos. Y ahí es cuando entra la multiplicación. Entonces, eso es lo que hemos visto. Jessica ha tenido una pasión, ha viajado mucho conmigo a viajes misioneros, pastoreamos ahí en nuestra iglesia en Bethany muchos años y pues trabajamos como equipo. Qué interesante ver cómo dentro del equipo entonces es también ceder a aquellas cosas que son importantes para el otro, y me parece muy interesante lo que hablaba de un pastor trabaja en que las personas de su iglesia, en este caso también nuestra primera iglesia es nuestra casa, cumplan el propósito que Dios tiene para ellos y qué puedo aportar yo. Y realmente eso es seguir una línea no egoísta, sino de, bueno, doy y mira, esto es lo que tengo para que tú cumplas tu propósito. Sí, es que nosotros no somos el novio, somos amigos del novio, dice la Biblia. Yo no estoy aquí para enamorar a la novia. No estoy aquí para controlar la novia, que es la iglesia. No estoy aquí para robar la novia. Imagínese si Cristo regresa y yo le estoy dando un masajito a su... Mire, si tú llegas a mi casa, mire, y yo te encuentro ahí dándole un besito a mi esposa, mire, yo tengo, bueno, pistolas en la casa, pero se acabó ahí, mire. Hay algunas cosas que son negocios, pero hay algunas cosas que son personales. Y la novia de Cristo es personal para Cristo. Y hay de aquel pastor que controla, abusa, manipula, descuida. Y por eso estamos aquí nosotros para ayudarles a ellos un día prepararse para cuando regresa su novio, que es Cristo. Entonces, si entendemos nuestro rol como pastor bien, vamos a cambiar mucho de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, no estoy aquí para robar, quitar, manipular, abusar, nada de eso, sino que estoy aquí para que cada uno logre su propósito en la vida. Y si ellos llegan a hacer eso, yo soy exitoso en mi propósito. Wow, qué interesante. Yo creo que ese es de los mejores consejos que puede dar tanto para pastores como para matrimonios también. Sí, claro. Sí, porque igual todos somos hijos de Cristo y pensar, bueno, esa persona con la que estoy también es hijo de Dios. Sí. Y tiene un padre que lo ama, lo protege y así mismo yo tengo que y tratarlo. Mire, yo quiero que todos mis hijos logran mucho más de lo que yo logro. Y tiene que ser así en la iglesia también. Pero a veces nos hacemos prepotentes los pastores. Y yo soy el mero y yo quiero que gente me abre la puerta y que me laven el carro y que me ayude, me asiste. Y pues hay un buen libro que dice, tienes que oler a oveja. En otras palabras, tu trabajo es de cuidar las ovejas y cuidar la gente, amar la gente. Y eso solamente viene con un corazón de padre. Y si mis hijos logran ser mucho más exitosos, eso no es una amenaza para mí, porque son mis hijos. Y es actualmente mi deseo. Entonces, en la iglesia, si podemos captar eso, vamos a multiplicar iglesias, porque si usted tiene un llamado para plantar una iglesia y estás en mi iglesia, yo debería estar haciendo todo lo posible para que tú puedas ir.
Porque si Dios te llamó y luego yo digo que no, ¿con quién estoy contra? Contra Dios. Contra Dios. Entonces, a veces yo quiero controlarte para que tú no hagas esto, no vayas porque yo te necesito en mi iglesia, pero Dios mandó el mero mero del cielo aquí al mundo. Y Él nos dio el ejemplo de cómo podemos enviar por el bienestar de los demás y para tener un fruto de eso. Entonces, como pastores, si aprendemos a enviar nuestros hijos espirituales, no perdemos hijos. Yo tengo 4 casados, yo no los perdí, al contrario, me están trayendo más. Están multiplicando y ese es el objetivo de la Gran Comisión, ¿no? Sí. Yo capacito a otros, esos a otros, y así vamos llenando el mundo y llamando a más personas a los pies de Cristo. Sí. Y mire, yo no soy pastor de tiempo completo, yo soy empresario y todo lo que hago lo cubro los gastos con mis empresas. Yo trabajo en bienes raíces y eso es otra cosa de que tengo varios de mis hijos que han trabajado conmigo en las empresas y es algo que trato de enseñar a los pastores también, de que a veces pensamos, si no estamos de tiempo completo, no somos un mero pastor, como que estamos aquí abajo. Para ser un buen pastor tengo que llegar a ser de tiempo completo. Claro, ahorita literalmente paso de tiempo completo en el ministerio, pero todo lo financio por medio de lo que es las empresas. Y lo que digo es que tenemos que conocer quiénes somos nosotros como pastores. Yo siempre digo, yo no quiero bajar de posición para ser presidente de la República. Porque cuando llegamos al cielo, ser presidente de un país no va a tener nada de valor. Ser pastor va a recibir una corona y una honra. Así que siendo líder, siendo pastor, tiene una recompensa mucho más allá de lo que sabemos. Hay que conocer quiénes somos como pastores. Exacto, y también desde aquí también empezamos a ver esa recompensa con aquellas personas que se convierten, aquellas personas a las que les aportamos algo nuevo. O sea, es un ganar-ganar desde el inicio. Mire, Cristo llamó a sus discípulos y dijo, sígame, pero ¿para dónde iba? No iba para un templo, Él iba para los perdidos. Hacia las personas. Y para todos los que están mirando hoy, mire, si tú tienes el corazón de Dios, es porque vas a estar alcanzando los perdidos. No hay ningún lado en la Biblia que dice vaya y planta iglesias. No hay ningún versículo en la Biblia que dice vaya y planta iglesias. Y dices, pues James, tú estás sobre una organización que planta iglesias. No, lo que estamos enseñando a la gente es esto. Por los primeros 300 años de la iglesia no había iglesias. Se reunían en casa. Entonces, para plantar una iglesia no es ir y empezar a alquilar un lugar, agarrar un teclado, tener un micrófono, sino que es ir y ganar almas, empezar grupos en casa, y de repente hay 30, 40, 50, 60 personas en casa y luego dices, necesitamos una reunión. Y ahí empieza la plantación de la iglesia. Pero la iglesia inició desde el primer persona que entregó su vida a Cristo. Así es. O aún si no han entregado la vida a Cristo todavía. Entonces, yo quiero que los pastores y los líderes conozcamos que el identificar una iglesia como un edificio no es correcto. Nosotros somos la iglesia. Y cuando una persona se entrega la vida a Cristo, es la semilla de una iglesia. Pero si no lo vemos así, yo siempre pregunto a los pastores y líderes, ¿tú crees en el aborto? ¿Estás de acuerdo con el aborto? Pues todo el mundo dice no. Pero en lo espiritual abortamos iglesias todo el tiempo. Porque ganamos alma a una persona y luego lo dejamos botados ahí. No los seguimos porque no los miramos como una iglesia, por decir. Entonces, si nosotros podemos reconocer de que el momento que yo gano una alma y empiezo a reunirme con ellos en su casa o algo, eso es el inicio de una iglesia. Quizás no lo decimos por decir una iglesia completa, pero la semilla es como un bebé. No lo miramos por 9 meses
pero yo Pero lo ahí va considero, creciendo. yo lo y Dios va considero un actuando. bebé. Ujú. Entonces, pero hay muchos en el mundo hoy en día que dicen, no, eso no es un bebé. Entonces, nosotros tenemos que creer y saber que en la área espiritual es igual. Ujú. Una persona se salva, ahí es el inicio de una De iglesia. una iglesia. Entonces, estamos llamados a plantar iglesia, estamos llamados a tener discípulos, estamos llamados a impartir la palabra, independientemente cuál sea nuestro llamado, ¿no? Porque igual con nuestro testimonio en nuestra iglesia, sea cual sea nuestro ministerio, igual estamos llamados a traer almas a Cristo. Y pastor, queremos que nos regale un versículo que usted diga va a llegarle a las personas, un versículo que haya impactado su vida en toda esta trayectoria ministerial. Mire, yo leí el Salmo 23, versículo 6, toda mi vida, muy egocéntricamente, porque dice, de seguro la bondad y el amor o la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de mi Padre yo viviré por siempre. Y mire, yo siempre lo leía con aspecto a mí. Yo voy a tener la bondad, yo voy a tener el amor, yo voy a tener la misericordia, pero yo un día me senté y lo estaba leyendo, estaba preparando un mensaje para pastores con un corazón de padre hacia sus hijos, así que estaba pensando en hijos. Y leí ese versículo y Dios me reveló algo de que en realidad, si yo estoy caminando, ojalá que me está siguiendo detrás de mí una ola, como una estela de un barco, una ola de amor, de gozo, de paz, de misericordia sobre cada persona que yo paso. Entonces, mire, si tú estás en un barco, con más rápido y más grande que eres, más estela deberías tener saliendo detrás de ti y más impactos. A veces esos barcos grandes a kilómetros para acá y kilómetros por allá están sintiendo esa ola. Y si tú estás en una lanchita al lado de uno de esos barcos y estás pescando y pasa un barco ahí y empieza, ojalá mi vida al pasar por personas, estoy sacudiendo sus vidas. Y mire, la cosa es esto, el diablo quiere poner uno de esos rótulos que siempre ves a la orilla del mar. No se permite estela. Entonces el diablo no quiere que tú impactas a nadie. El diablo quiere que tú estés parado ahí y un barco parado no crea ninguna ola, ni una estela. Así que ojalá que mi vida puede dejar una estela de Cristo, de amor para Cristo, de ganar almas y que me sigue todo eso, de los días de mi vida. Entonces, eso es mi deseo. Ese versículo me ha impactado mucho. Amén. Entonces, estamos llamados a eso, a crear una gran estela, una gran ola en la vida de otros. Este ha sido nuestro podcast La Carpa. Gracias, pastor, por acompañarnos. Con gusto. Esperamos que esto sea de impacto para muchas personas y nos vemos en otro episodio. Ok, Dios los bendiga. gracias.